Buenas tardes, amados hermanos y hermanas, santos de Dios, amados del Señor Jesús. Pues aquí estoy nuevamente dando otra palabra que el Señor me está tocando, pues no quiero acumular cargas del Señor. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Y la palabra de Dios en segunda de Juan 1, 4 en adelante. Mi nombre es Ruth Ramírez, profeta y evangelista para gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea Él. La palabra de Dios dice en segunda de Juan 1, 4 en adelante, título: Permaneced en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Amados hermanos, tristemente hoy mucha gente ya no anda en amor de Dios, ni aman ni a Dios como el único Dios verdadero, como manda con toda su mente, su corazón, su alma, su ser. Ya no aman a Dios, ya no le dan la prioridad ni la preeminencia. Es triste. Ni tampoco aman al prójimo, solamente son engañadores que han salido por el mundo, como dice la palabra de Dios, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Si mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Al que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén, alabado sea el Señor. El Señor me mostraba que hoy en día, como les decía, tristemente, en las redes sociales hay demasiada gente que ha abierto páginas, canales de YouTube, ¿para qué? Para lucrar, posteando, asuntos de Dios. Pero en realidad lo que les importa es ganar dinero a través de estar en redes sociales. Piden dinero, ganar likes, fama, postean toda clase de diabluras, no dan prioridad a Dios. Desgraciadamente son muchos engañadores que han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, que no confiesan que para que uno de verdad sirva a Dios tiene que estar Jesús en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mezclado en nuestro espíritu, alma y cuerpo, y hablar y hacer lo que Dios de verdad nos manda hacer, no andar de ociosos sirviendo a medias, tibio, al diablo y un poco a Dios, no. Entonces el Señor me ha mostrado cómo hay mucha gente que está posteando en redes sociales muchos videos que no tienen nada que ver con Dios. Supuestamente están predicando, de pronto llega cualquier gente y les dice, se sube al altar, les pide el micrófono y se lo dan. Cuando la palabra de Dios dice claramente aquí que no recibamos a alguien que trae otra doctrina que no es de Dios. Por eso debemos de pedir a Dios dirección y no a darle el micrófono a cualquiera en un altar donde supuestamente se está hablando la palabra de Dios en un lugar. Porque como aquí dice que hay muchos engañadores que no confiesan a Jesús, que se extravían, no perseveran en la doctrina de Cristo. Y aquí claramente el Señor nos manda que no le recibamos. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Señores, la obra de Dios no es ningún juego. ¿Cómo voy a darle un micrófono, si yo estoy encargada de hablar la palabra de Dios? ¿Cómo voy a darle un micrófono a un fulana que viene y quiere hablar en el micrófono? Jehová reprenda al diablo. ¿Y qué hacen? Grabar eso. Lo postean en redes sociales y todavía tienen el cinismo de aquellos que abren esas páginas usados por Satán. Comparte esto, compártelo. ¿Para qué? ¿Para ver cómo el diablo está haciendo de las suyas? ¿Para ver cómo la iglesia de Cristo perdió autoridad de Dios porque está vacía sin Jesús, sin el Espíritu Santo y sin Dios? ¿Que están recibiendo a cuanto demonio encarnado viene y toma un micrófono para hablar diabluras? Jehová reprenda al diablo. El Señor dice que a esa persona no le recibamos. Mas sin embargo, ¿qué es lo que estoy viendo? Muchos de la gran ramera al catolicismo van y hablan
en un altar donde Dios, donde supuestamente predican la palabra, va alguien y sube y empieza a hablar sus diabluras. Jehová reprenda al diablo. ¿Hasta dónde están llegando? ¿Hasta dónde están llegando supuestos hijos de Dios? O sea, ¿qué les está pasando? Vuélvanse a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Qué palabra conocen? Están tan ofuscados de tinieblas, viendo cualquier cosa menos yendo a Dios en oración, en vigilia, ni en la palabra de Dios. Dice Dios que no le recibamos, que no oigamos lo que dicen, son doctrinas de demonios. Se han extraviado. Aquí claramente el Señor nos dice que no le recibamos. Hay mucha gente que también postea sus cosas que postean en sus páginas de Facebook, de YouTube, entrevistas a disque ex satánicos, disque ex brujos, no sé cuánta cosa, pero cuando uno empieza a verlos y a oírlos pareciera que exaltan más al enemigo. No hablan de las maravillas que Dios ha hecho, sino que hablan de toda clase de diabluras con pelos y señales de lo que practicaban. ¿Qué están enseñando? ¿A practicar brujería, hechicería? ¿Qué les pasa? Si supuestamente tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios y Dios te dio un canal para que exaltes a Dios, adores a Dios y extiendas el reino, entonces no tienes por qué entrevistar a una gente que da pelos y señales de cómo hacer brujería, cómo hacer satanismo, hechicería y tanta cosa. Tampoco le puedes dar el micrófono a una persona que va a hablar diabluras, que viene del catolicismo, personas que son idólatras, personas que son torcidas. Es por eso que hoy en día está aumentando la maldad. Porque el hombre de pecado ya está manifestado. Los anticristos están ahí en las religiones, en las sectas, las denominaciones, la gran ramera y las rameritas. Pero Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene a tomarse a sí mismo Jesús en los suyos. Y el que no tenga a Jesús, el que no tenga al Padre, al Espíritu Santo, no va a volar con Jesús en el arrebatamiento. Y tampoco si muere no va a ir con Dios. No se engañen. Es el colmo de cuando uno, por ejemplo, Dios me usa para hablar su palabra. Gloria a Dios, pero yo también necesito oír palabra de Dios a través de otros siervos, siervas. ¿Y qué es lo que hay en redes sociales? Inmundicia, palabras deshonestas, trunería, exaltan al diablo, extienden el reino satánico. Ya no hay luz que desprendan, ya no hay palabra de vida con Biblia en mano. Son pura diablura que comparten, tinieblas que comparten. ¿Y saben qué van a hacer? Van a caer en el mismo infierno y en el lago de fuego, porque no están siendo fieles a Dios. Porque no se puede servir a dos señores, no se puede servir al diablo y a Dios, no se puede servir a las riquezas y no se puede servir a Dios al mismo tiempo, y no se puede comer de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. Está mal lo que están haciendo. Vuélvanse al Señor, vuélvanse a Dios, porque Dios va a estar limpiando la tierra y muchos van a caer enfermos y van a morir en accidentes y enfermedades, y Dios va a seguir mandando desastres naturales y calores extremos, y aquí mismo va a mandar parte del infierno que sufra la tierra, que sufra la humanidad, porque Dios está cansado y está airado de ver tanta maldad en redes sociales. Eso es el anticristo, ese es el hombre de pecado manifestado, la apostasía. Y si no se arrepienten, caerán al infierno y al lago de fuego en un de repente. Así que esto es lo que les habla Dios. Pónganse serios, afírmense, porque de nada sirve que ustedes ganen likes, de nada sirve que ustedes ganen dinero en redes sociales exaltando al diablo, exaltando a sus hijos, exaltando a sus esclavos disfrazados de luz, dice que se convirtieron. Muchos no se convirtieron nada, muchos siguen practicando el satanismo, siguen practicando la brujería, y Dios está muy airado, y va a derramar mucho juicio en esta tierra, y va a permitirle a Satanás que los zarandee y que los destruya, para ver si ustedes se arrepienten a última hora y buscan a Dios, a ver si así son salvos, porque de otro modo no quieren entender. ¿Cómo es posible que se estén extraviando? ¿Cómo es posible que no estén perseverando en la doctrina de Dios, en los mandatos del Señor? ¿Cómo es posible? Es el colmo de tanta maldad, es el colmo de tanta maldad. Pero hay de ustedes que se la pasan ahí posteando y sirviendo a Satanás y exaltando al diablo y no a Dios, porque son anticristos, son engañadores, que no confiesan a Jesucristo que ha venido en carne, que en vez de expresar a Dios y darle la promidad a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están exaltando las tinieblas, están extendiendo el reino satánico disfrazados de luz. Eso es abominable. Les digo una cosa, siento náuseas y vómito. Cuanto más Dios sentirá al ver todo lo que ustedes hacen. Por eso es que viene tanto desastre y tanta calamidad, porque Dios cierra sus cielos y deja que el diablo haga y deshaga sobre la gente que rechaza a Dios. Porque Dios va a seguir limpiando la tierra, se los aseguro. Así que pongan atención lo que hacen. Esta es palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y suscríbanse al canal, porque estos son canales de Dios. Denle like a la palabra de Dios, si es que en verdad son hijos de Dios, y compartan.
compartan para que salgan de las tinieblas, para que esos velos caigan de esa gente. Porque la gente está siendo engañada y está haciendo y deshaciendo como no se dan cuenta lo que hacen, y Satanás está ahí operando en mucha gente, extendiendo un reino satánico en vez de extender el reino de Dios. Así que dejen de postear diabluras. Si usted de verdad es un hijo de Dios, agarre su palabra de Dios, la Biblia, y predique el Evangelio Santo de Dios, las buenas nuevas de salvación. Y deje de estar exaltando a la carne, deje de ser un idólatra de Satanás. Que Jehová lo reprenda al diablo y a Satanás, Jehová lo reprenda. Están ustedes siendo idólatras los unos de los otros, pero no dando gloria y honra a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No le adoran en espíritu y en verdad, ni le sirven. Entonces ustedes van a caer en el mismo infierno y en el lago de fuego. Apercíbanse lo que Dios les está hablando y vuélvanse a Dios del todo. Porque un día desearán la palabra de Dios y la palabra de Dios no la van a dejar hablar. Y si ahora no se llenan de Dios, entonces ustedes caerán como moscas en el infierno. Porque si ustedes ahora no están llenos de la palabra de Dios, en aquel día desearán saber palabra de Dios y no la tendrán. Y el diablo operará en ustedes hasta llevárselos al infierno. Debemos llenarnos de Dios y lo que debemos predicar es palabra de Dios. No exaltar a fulano, mengano, sutano, y no darle el micrófono a cualquiera que venga. No le recibamos a cualquiera. Pidamos dirección a Dios para todo. Tomémosle en cuenta a Dios. Porque todo lo que sucede, lo malo y los desastres y gente que cae en el infierno, es porque el hombre es culpable, que no le dio la prioridad a Dios. No tomó en cuenta a Dios. Hizo lo que le dio la gana. Y no debe de ser así. Porque los que salen perdiendo es la humanidad que va rumbo al infierno y al lago de fuego. Dios se duele, pero no puede hacer nada por esa gente que rechaza abiertamente a Dios. Así que apercíbanse, esta es palabra de Dios y espero que la escuchen y la compartan para que aprendamos a hacer la voluntad de Dios si es que en verdad queremos tener salvación eterna y un día estar en la presencia de Dios, donde será una vida gloriosa, preciosísima. Lo mejor de lo mejor. Aquí en esta tierra no se ha visto lo mejor de lo mejor, que es estar en la total presencia de Dios, en una ciudad santa, en la total presencia de Dios, en una vida gloriosa, de lujo, fina, con un Dios que es dueño del oro, de la plata. Una vida hermosa, maravillosa en su presencia en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Pero para eso tenemos que estar sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Y no añadirle cosas a los videos y no servir al diablo. Sino exaltar a Dios, exaltar a Papá Dios, a Jehová, a Jesús, a su Espíritu Santo y proclamar su palabra de salvación. Porque es bochornoso estar viendo como chismería del mismo infierno y que le den el micrófono a cualquiera para que hable una diablura y que posteen que el satanista, que el brujo, que el hechicero, Jehová les reprenda y los enmudezca. Con el diablo no tenemos que hablar, el diablo tiene que estar mudo en el infierno, atado y subyugado, ahí tenemos que mandarlo. Con el único que debemos hablar es con Dios, con Jehová, Jesús y su Espíritu Santo. A Él debemos oír, al diablo hay que echarlo, porque la palabra de Dios dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios no nos manda a hablar ni a argumentar con el diablo. Dios manda que lo echemos fuera de nosotros al infierno, que lo atemos y lo subyuguemos por fe. Y así será, porque todo lo que sea atado en la tierra, en el cielo será atado. Dios nos mandó a sacar demonios, echarlos al abismo, no hablar con ellos. Dios nos mandó a reprender al diablo. Dios nos mandó a que Jehová lo reprenda en nosotros, porque si Dios está con nosotros, tenemos la autoridad para decirle al diablo: vete en el nombre de Jesús, aquí no eres bienvenido, vete, te ordeno en el nombre de Jesús, ahora, pero ya en el nombre de Jesús, poderoso nombre, sobre todo nombre Jesús. Y él tiene que irse, no tenemos que hablar con ellos. Por eso cuando usted entrevista a un satanista, exsatanista y no sé cuánta cosa, usted está hablando con la legión de demonios, con Satanás. Usted está dándole cavidad para que se le meta. No, Señor, usted tiene que decirle: vete en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús. Con el diablo, con Satanás no tenemos nada que hablar. Nada que hablar con él. A él lo tenemos que meter en el infierno, que Jehová lo reprenda. Y tenemos que hablar más con Dios, con Jesús, con su Espíritu Santo, y que Él hable a través de nosotros su palabra. Porque cuando usted postea tanta diablura en redes sociales, entrevistando a gente satánica, brujos, hechiceros, exsatanistas y no sé qué, que en verdad lo que se hacen es despeluzar detalle a detalle toda la diablura que hicieron, uno no está para oír eso. Uno está para oír palabra de Dios, palabra de vida, bálsamo en nuestro ser, luz, y no ser tinieblas. Y tenemos que reprender esas obras infructuosas de las tinieblas y no hablar de ellas y no exaltar el infierno ni al reino satánico. Jehová reprenda. Así que ya lo saben, esta es palabra de Dios y es palabra que Dios me está dando. No es mi palabra, es palabra de Dios.
Porque es bochornoso ver que están haciendo, dando palabra de muerte. Miren el mundo cómo está perdido. Miren cómo está el mundo cada día peor y vienen cosas peores. ¿Y qué hacen los que conocen a Dios? Perdiendo el tiempo sirviendo al diablo y ni cuenta se dan. ¿Por qué? ¿Por un like? ¿Por likes? ¿Por unos pesos que le van a dar? ¿Usted está perdiendo su salvación? No. Por eso la palabra que yo les doy es palabra de Dios. Y es palabra de Dios. Si les gusta bien y si no, yo cumplo con hablar lo que Dios me manda por la salvación de las almas, porque es Dios quien nos ama. Y nadie nos va a amar como Dios nos ama, como Jesús, como su Espíritu Santo. No habrá nadie que nos ame como Dios. Pero Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Así que Dios les bendiga y les guarde. Amados hermanos y hermanas en Cristo, verdaderamente, gracias por sus oraciones. Seguimos orando unos por los otros y compartamos esta palabra. Compartamos esta palabra. Si no quieren salir de las tinieblas, de la oscuridad, allá muy su problema, pero en nosotros que no quede. Sigamos sirviendo a Dios y extendiendo su reino. Que Dios les bendiga y guarde hasta la próxima. Alabado sea nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.